Cuando nada parece funcionar, mucha gente intenta controlar la mente, pero casi nadie se da cuenta de que el bloqueo comienza en el cuerpo. La respiración lo cambia todo, y rápido. La pregunta es, ¿sabes usarla a tu favor? ¿O seguirás intentando de la manera equivocada? En este video vas a aprender a manifestar cualquier cosa en 24 horas usando solo tu respiración. Pero antes, suscríbete al canal para más videos como este. Continuando. Si sientes que tu vida está bloqueada y quieres cambiar eso, lo expliqué con más calma en una guía que dejé en el comentario fijado. ¿Ya te fijaste que siempre andas como con un poco de falta de aire? No es que te falte el aire de verdad, como cuando corres o subes escaleras. Es diferente. Es como si vivieras con la mitad de los pulmones funcionando. Yo tardé años en darme cuenta de esto. Pensaba que el cansancio era normal, que esa sensación de andar siempre medio tarde con la vida era solo parte de ser adulto, que esa presión en el pecho, sobre todo al final del día, era por el ajetreo de la rutina. Hasta que un día alguien me dijo algo muy simple que lo cambió todo. Detente un poco y respira. Y me di cuenta de que ni siquiera sabía cómo hacerlo. La vida se va atorando poco a poco, de verdad. No es de un día para otro que te despiertas y todo está detenido. Es un proceso lento, como esas llaves de agua que se van cerrando solas y ni notas que el agua sale cada vez más despacio. Primero te despiertas ya cansado, aunque hayas dormido 8 horas. Luego viene esa sensación extraña de que siempre estás corriendo detrás de algo, pero nunca lo alcanzas. Las cosas hasta se resuelven, pero parece que con mucho más esfuerzo del que debería ser necesario. Recuerdo una época en la que todo en mi vida funcionaba más o menos. Un trabajo estable, relaciones que no iban mal, las cuentas al día. En teoría, todo estaba bien, pero me despertaba todos los días con una sensación de pesadez, como si cargara una mochila invisible que se iba haciendo más pesada conforme pasaba el día. Y lo peor es que no podía explicar por qué. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, la respuesta salía en automático: todo bien. Pero no estaba todo bien. Algo no fluía. Lo curioso es que cada vez que intentaba arreglar esa sensación, empezaba por la cabeza. Pensaba en objetivos, hacía listas, intentaba organizarme mejor. Por unos días hasta parecía funcionar. Me sentía más motivado, más enfocado. Pero pronto todo volvía al mismo lugar. La sensación de pesadez regresaba, la prisa regresaba, el cansancio regresaba. Era como si mi cuerpo no le siguiera el ritmo a lo que mi mente quería hacer. Fue en una tarde de esas, sentado en el escritorio del trabajo, que empecé a ponerle atención a mi pecho. Estaba apretado, la respiración corta, rápida, y no estaba nervioso por nada en específico. No tenía ningún problema urgente que resolver, pero mi cuerpo estaba reaccionando como si lo tuviera. El corazón un poco acelerado, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Era como si siempre estuviera listo para una emergencia que nunca llegaba. Ahí me cayó el 20. Quizá el problema no era lo que estaba pensando, sino cómo estaba respirando mientras pensaba. Porque el cuerpo no entiende de planes bonitos ni de discursos motivacionales. Entiende de sensaciones, entiende de ritmo, entiende si está a salvo o en peligro. Y cuando la respiración siempre va deprisa, actúa como si la vida fuera una amenaza constante. Empecé a fijarme que en los días más difíciles, cuando nada parecía salir bien, mi respiración casi no existía. Era alta, superficial, automática. Ni siquiera me daba cuenta de que lo estaba haciendo. Y mientras más intentaba resolver las cosas pensando mejor, más se tensaba mi cuerpo. Venía esa frustración conocida. Yo sabía lo que debía hacer, pero no conseguía sentir que iba por el camino correcto.
Es una sensación extraña cuando te das cuenta de que estás viviendo en estado de alerta todo el tiempo, porque no está pasando nada malo. No hay un peligro real, pero tu sistema nervioso no lo sabe. Solo sabe interpretar lo que le estás mandando a través de la respiración. Y una respiración corta y rápida significa: cuidado, algo anda mal, prepárate. Cuando el cuerpo está así, parece que nada nuevo puede entrar. Las oportunidades pasan desapercibidas porque estás demasiado ocupado defendiéndote de amenazas imaginarias. Las ideas no se asientan porque no hay espacio interno para que crezcan. Todo se vuelve un esfuerzo, todo se vuelve una lucha. Hasta las cosas simples se complican. Recuerdo el día exacto en que esto me quedó claro. Era un sábado por la mañana. No tenía nada urgente que hacer, pero aún así me sentía atrasado. Me senté en una silla, recargué la espalda e intenté relajarme. Fue ahí que me di cuenta. Apenas podía llenar los pulmones. Era como si no tuviera tiempo ni para respirar bien. Entonces, sin ninguna técnica complicada, decidí simplemente hacer más lento el aire. Inhalé más despacio, un poco más profundo de lo normal. Esperé un instante antes de exhalar. Nada del otro mundo. Solo cambié el ritmo y algo pasó. Mi cuerpo dejó de luchar, el corazón bajó el ritmo. Mi cabeza se hizo menos ruidosa. Por primera vez en semanas no sentí prisa. No fue un milagro. El mundo no cambió. Mis responsabilidades seguían ahí, pero algo simple cambió. La sensación de que todo era urgente desapareció. Y en ese espacio que se abrió empezaron a aparecer otras percepciones, soluciones que siempre habían estado ahí, pero que yo estaba demasiado ocupado reaccionando para notarlas. Hay algo interesante sobre la respiración. Es la única función del cuerpo que es automática y consciente al mismo tiempo. No necesitas acordarte de respirar, pero puedes elegir cómo respirar. Y cuando cambias tu forma de respirar, cambias el mensaje que le estás enviando a tu sistema nervioso. Es como si pudieras hablarle directamente a la parte más antigua de tu cerebro, esa que decide si estás a salvo o en peligro. Cuando respiras con calma, le estás diciendo a tu cuerpo: todo está bien ahora, no necesitas defenderte. Y te cree, porque la respiración no miente. No hay forma de fingir calma en la respiración si no te estás relajando de verdad. Empecé a darme cuenta de que ese pequeño intervalo entre inhalar y exhalar tenía algo especial. Un microsilencio que casi nadie nota. Cuando te quedas ahí por un segundo, sin hacer nada, parece que el tiempo se detiene contigo. No es un pensamiento, no es una emoción fuerte, es solo presencia. Y en ese instante, aunque dure pocos segundos, el cuerpo entiende que todo está bien en el momento presente. Es diferente a tratar de convencerte de que todo está bien, porque el cuerpo no cree en argumentos, cree en sensaciones. Y la sensación de respirar despacio, de hacer una pausa entre una inhalación y otra, es el lenguaje que entiende como seguridad. En las semanas siguientes empecé a poner atención en cómo cambiaba mi respiración durante el día. Me di cuenta de que cada vez que empezaba a sentirme atorado o presionado, se volvía automática de nuevo, corta, rápida, invisible, como si se me olvidara que tenía pulmones. Pero ahora sabía que tenía una opción simple en mis manos. No necesitaba cambiar toda mi vida de golpe, no necesitaba resolver todos los problemas. Solo necesitaba acordarme de respirar diferente por unos minutos, dejar que mi cuerpo entendiera que no lo estaban persiguiendo, que podía hacer una pausa. Y cuando hacía eso, todo empezaba a conversar mejor conmigo. La gente, las situaciones, las ideas. No porque el universo hubiera decidido ayudarme, sino porque yo por fin había salido del modo supervivencia y había empezado a percibir lo que ya estaba pasando a mi alrededor. Quizá por eso tanta gente siente que hace de todo y aún así nada avanza.
Están tratando de cambiar la vida sin cambiar el ritmo interno, tratando de crear algo nuevo desde un cuerpo agotado, acelerado, siempre en alerta. Y ninguna vida florece en tierra seca. Lo más simple resultó ser lo más eficaz. No era una técnica de respiración complicada, no era meditar por horas. Era solo recordar que la respiración es el único lugar donde la mente y el cuerpo se encuentran de verdad. Y cuando cuidas ese encuentro, cuando respiras como alguien que tiene tiempo, algo cambia en la forma en que habitas tu propia vida. A partir de ahí, empecé a entender que alinear la vida quizá no se trataba de hacer más, pensar mejor o exigirme menos. Podía tratarse solo de respirar diferente, dejarle saber al cuerpo que no necesita correr todo el tiempo, que puede hacer una pausa, que puede confiar. Después de que empecé a ponerle atención a la respiración, otras cosas se volvieron obvias, como si hubiera ajustado el enfoque de una cámara y de repente pudiera ver detalles que siempre estuvieron ahí. La respiración fue solo el comienzo. Me fijé, por ejemplo, en mi forma de caminar, siempre medio apurado, incluso cuando no tenía prisa de verdad. Los pasos eran rápidos, duros, como si estuviera pisando el suelo con coraje. Y cuando llegaba a cualquier lugar, siempre estaba un poco tenso, un poco cansado, como si me hubiera peleado con el camino. Un día decidí probar algo simple. En lugar de caminar a mi ritmo automático, bajé la velocidad. No mucho, solo lo suficiente para sentir los pies tocando el suelo con menos prisa. Y pasó algo raro. Llegaba a los lugares más relajado, no más cansado por caminar despacio, más relajado, como si hubiera ahorrado energía en lugar de gastarla. Ahí me cayó otro 20. La forma en que te mueves cambia la forma en que te sientes, y la forma en que te sientes cambia la forma en que las cosas suceden a tu alrededor. No es magia, es solo que cuando no estás luchando contra ti mismo, sobra espacio para percibir otras cosas. Empecé a fijarme también en mis manos. Estaban siempre cerradas o tensas, sobre todo cuando estaba concentrado en algo. Dedos apretados, puños cerrados, como si estuviera sosteniendo algo que podía escaparse en cualquier momento. Hasta para teclear en la computadora hacía una fuerza innecesaria. Experimenté relajar las manos conscientemente varias veces durante el día. Solo abrirlas, soltarlas, dejarlas estar naturales. Parece una tontería, pero cuando relajas las manos, el resto del cuerpo capta el mensaje. Es como si fuera un botón que apaga la tensión general. Hay algo sobre la tensión que nunca había notado. Es contagiosa, no solo entre las personas, sino dentro del propio cuerpo. Cuando una parte está tensa, las otras se van contrayendo en solidaridad. La mandíbula apretada jala los hombros contraídos endurecen la espalda rígida afecta la respiración, y una mala respiración vuelve a desordenar todo. Pero lo contrario también funciona. Cuando relajas una parte, las otras empiezan a soltarse juntas. Es como si el cuerpo recordara cómo es no tener que defenderse todo el tiempo. Empecé a probar estos pequeños cambios en diferentes situaciones. Una junta importante en el trabajo, por ejemplo. En lugar de llegar ya tenso, esperando lo peor, probé llegar respirando, despacio y con las manos relajadas. No cambiaba lo que iba a decir ni cómo me iba a preparar, solo cambiaba el estado de mi cuerpo. Y me di cuenta de que la gente reaccionaba diferente. No es que supieran explicar por qué, pero parecían más a gusto para conversar. Las juntas fluían mejor, las ideas surgían con más naturalidad. Como si mi calma les diera permiso a los demás para calmarse también. Esto me hizo pensar en algo. ¿Será que no estamos siempre sintonizándonos los unos con los otros sin darnos cuenta? Como cuando entras a un cuarto y
Sabes de inmediato si el ambiente está pesado o ligero, aunque nadie haya dicho nada. O cuando conoces a una persona y ya sabes si va a ser una plática fácil o difícil, solo por su manera de estar. Es como si cada persona tuviera una frecuencia, no en el sentido místico de la palabra, sino en el sentido práctico. Un ritmo interno que se transparenta en todo, en la forma de hablar, de caminar, de mirar. Y nos sintonizamos con esa frecuencia sin elegirlo. Cuando estás acelerado, tenso, en modo de urgencia, sintonizas con otras personas que están en la misma frecuencia. Y se convierte en eso de que todo el mundo se está quejando al mismo tiempo, todos atropellándose, todos con prisa de no ir a ningún lado. Pero cuando bajas el ritmo interno, cuando respiras diferente, cuando relajas el cuerpo, empiezas a sintonizar con personas que están en una frecuencia más tranquila. Y entonces las conversaciones se vuelven más interesantes. Las soluciones aparecen más fácil. Las cosas fluyen. No es que cambies a la gente a tu alrededor. Es que dejas de atraer su versión estresada y pasas a conectar con su versión más tranquila. Recuerdo una situación específica que dejó esto claro. Tenía un compañero de la chamba que siempre parecía estar enojado conmigo. Cada plática se convertía en discusión. Cada favor que le pedía parecía una molestia. Yo ya estaba evitando hablarle para no armar un problema. Un día que estaba practicando esto de caminar más despacio y mantener la respiración calmada, necesité pedirle una información. Me preparé para el pleito de siempre, solo que llegué ahí diferente, relajado, sin prisa. Hablé al mismo ritmo que estaba respirando. Me contestó normal, amable. Hasta me preguntó si necesitaba algo más. Salí de ahí pensando que quizá estaba teniendo un buen día, pero pasó de nuevo la semana siguiente, y otra vez, hasta que me di cuenta. El problema nunca fue él. El problema era que yo siempre me le acercaba ya a la defensiva, y él reaccionaba a mi tensión con más tensión. Esto cambió mi forma de ver las relaciones. ¿Cuántas veces nos quejamos de que la gente es difícil, pero no nos fijamos que nos acercamos a ellos ya listos para pelear? ¿Cuántas veces creemos que el ambiente de trabajo es pesado, pero no nos damos cuenta de que estamos contribuyendo a esa pesadez con nuestro propio estado interno? Empecé a probar llegar a casa de una forma diferente también. En lugar de entrar y soltar todos los problemas del día, respiraba un par de veces en la puerta antes de pasar. Dejaba que el cuerpo entendiera que estaba saliendo del ritmo del trabajo y entrando al ritmo de casa. La diferencia fue inmediata. Las conversaciones se volvieron más ligeras, los problemas domésticos parecían más pequeños. Hasta los niños reaccionaban diferente, menos inquietos, menos demandantes de atención, como si sintieran que yo estaba realmente presente, no solo físicamente ahí. Es curioso cómo cambios pequeños en el cuerpo generan cambios grandes en la vida, porque creemos que necesitamos cambiar a los demás, cambiar el trabajo, cambiar las circunstancias. Pero a veces es solo una cuestión de cambiar la frecuencia en la que estás operando. Hubo una época en la que empecé a poner atención en cómo sostenía las cosas. El celular, la pluma, el volante del coche, siempre con más fuerza de la necesaria, como si todo se me fuera a escapar de las manos. Aflojar el agarre se convirtió en un ejercicio simple pero poderoso. Sostener todo con firmeza, pero sin apretar. Esto se extendió a otras áreas. Empecé a hacer las cosas con menos fuerza, lavarme los dientes sin tratar de arrancar el esmalte, teclear sin aporrear las teclas, cerrar las puertas sin azotarlas. Pequeños gestos que cambiaban el ritmo interno. Y me di cuenta de que cuando haces las cosas con menos fuerza, funcionan mejor. La comida sabe más rica cuando masticas despacio. El agua te quita más la sed cuando la bebes poniendo atención. La gente te escucha mejor
cuando hablas sin prisa. Es como si toda la vida fuera una cuestión de encontrar el ritmo correcto. Ni muy lento que no pasa nada, ni muy rápido que atropellas todo, sino ese ritmo donde las cosas fluyen naturalmente. Descubrí también que los lugares tienen frecuencia. Hay lugares que te ponen agitado solo con entrar, otros que te calman, y puedes elegir qué frecuencia llevar a los lugares, en lugar de solo absorber la que ya está ahí. Una vez entré a un supermercado que estaba hasta el gorro, todo el mundo estresado, filas enormes. Normalmente habría salido de ahí enojado, pero probé mantener mi respiración calmada y caminar a mi ritmo, incluso con la multitud. No me enojé menos solo porque yo quise. Me enojé menos porque mi cuerpo no entró en el ritmo del caos general. Llegó un punto en el que empecé a darme cuenta de que la vida no te pasa a ti, sino que pasa a través de ti. La forma en que estás por dentro determina el tipo de experiencias que atraes y el tipo de soluciones que logras ver. Cuando estás acelerado, solo puedes ver los problemas urgentes y las soluciones rápidas. Cuando estás en calma, puedes percibir oportunidades que estuvieron ahí todo el tiempo, pero que ibas demasiado rápido para notar. No es autoayuda. No es pensamiento positivo, es física básica. Cambias tu frecuencia interna y eso cambia el tipo de información que puedes captar del ambiente. Y lo más interesante es que esto no requiere esfuerzo, requiere atención. Atención para darte cuenta de cuándo estás operando en automático. Cuando estás caminando demasiado rápido, respirando demasiado corto, sosteniendo las cosas demasiado fuerte. A partir de ahí, el cambio es simple. Solo necesitas recordar que tienes una opción. Puedes seguir en el ritmo en el que estás o puedes probar un ritmo diferente. Puedes probar por unos minutos, ver qué pasa. Quizá a eso es a lo que le llamamos estar alineado. No estar perfectamente organizado por fuera, sino estar en un ritmo interno que conversa bien con la vida. Un ritmo en el que no estás peleando contigo mismo todo el tiempo, donde puedes percibir lo que está pasando a tu alrededor sin estar siempre reaccionando. Y cuando encuentras ese ritmo, todo se vuelve más fácil. No porque los problemas desaparezcan, sino porque no estás creando problemas extra con tu propia tensión. No estás gastando energía peleando con cosas que no puedes controlar. La vida sigue siendo vida, con sus altibajos, retos y sorpresas. Pero dejas de ser tu propio obstáculo. Dejas de sabotear tus oportunidades con prisas, tensión y una mala respiración. Y entonces, sí, las cosas empiezan a fluir de verdad.